y estoy compartiendo que lo habitual, digamos, la presentación del CD porque ya la tenía hecha. Actualmente voy a trabajar acá en el OneNote. Espero todos estarán viendo la pantalla que les comparto, ¿no? Sí, profe, sí se ve. Si tienen algún inconveniente que se vea pequeño, qué sé yo, pues simplemente me avisan y veo cómo puedo resolverlo. Bien, fíjense, habíamos comenzado la primera propiedad que vimos sobre funciones, digamos, también podríamos analizar el rango y el dominio y todo esto, pero nos interesa fundamentalmente tres cosas, que es analizar la continuidad, analizar la paridad, decidir si una función es par, si es impar, o si no es ninguna de las dos cosas, y analizar la periodicidad. Esas tres características van a ser realmente muy importantes para nuestro trabajo con series de Fourier posteriormente. Decidir cuando una función es par o impar, saber cuando una función es continua a trozos es fundamental, o continua por tramo. Entonces vamos a comenzar con el estudio de la continuidad. En la hoja 1 de ejercicios que les he compartido en el aula virtual, que no les he abierto hoy, aulas virtuales. La aula virtual vieja, sino la aula virtual nueva a veces. Ustedes se van a su aula virtual. Me lo comparto aquí. Ahí está. Bien, está CP aquí. Van a la sección 1 que se llama Definiciones Fundamentales. El aula virtual de CP. El lunes tuve ocasión de hacerles el tour, digamos, por el aula virtual de CD. Nos hicimos lo mismo por el aula virtual de CP. El aula virtual del componente práctico lo voy a organizar de una manera diferente, como está organizada el aula virtual del componente docente. El componente docente, cada unidad es una semana. Y el componente práctico, unidades son unidades simplemente. La primera unidad es sobre funciones. Eh, la primera unidad, perdón, es sobre definiciones fundamentales, va a abarcar funciones, números complejos y sucesiones y series. Y como pueden ver acá, en el aula virtual del CP, están definiciones fundamentales, pero no lo he arreglado aquí en la etiqueta, sino en la pestaña. Resultados de aprendizaje que se esperan de la primera unidad es aprender a manejar funciones, números complejos y sucesiones y series. Es decir, los conocimientos previos, los conocimientos necesarios, fundamentales para trabajar con series de Fourier, integrales de Fourier, transformadas y para resolver ecuaciones diferenciales parciales. Entonces acá hay tres problemarios. Acá les he puesto el resumen de un resumen que sobre definiciones fundamentales. Les he puesto las tres hojas de ejercicio correspondientes. La primera es la hoja de funciones. Clican acá, les aparece eh, la primera hoja y de ahí la pueden descargar. Sobre la pestaña de inicio, pues no tengo nada que decir porque en realidad es prácticamente igual a la del CD. Ya igual los formas de manejar, etcétera. Entonces, esta hoja de ejercicios la pueden encontrar acá. Y luego les voy a enviar un deber, les voy a pedir que hagan un deber de esta hoja.
de ejercicios que no cubramos en clase. Entonces, volviendo a nuestro espacio de trabajo. Pero ya. Bueno, yo he tomado el primer ejercicio de la hoja 1 que les acabo de mostrar. Uno en aula virtual y he copiado esa parte y la he pegado acá en mi hoja de OneNote. Entonces, fíjense, este ejercicio nos pide analizar la continuidad de las siguientes funciones, las 6 funciones, y tenemos que mirar si estas funciones son continuas sobre o están definidas o son continuas por tramos o ver qué pasa con ellas. En primer lugar, tenemos esta función A, una función que llamamos una función escalón. Esta es una función escalón. Luego, posiblemente la van a conocer como función de Heaviside, que está relacionada con la delta de Dirac y esto, pero la delta de Dirac tampoco lo vamos a cubrir en este curso. Aquí necesito traer esto para usar alguna herramienta. Voy a dibujar cómo es una gráfica de esta función. Tener la gráfica pues me ayuda. Aquí tenemos el eje X, acá tenemos el eje Y. Y esta función escalón tiene la siguiente forma. Fíjense, X es estrictamente menor que 0. Esta función vale 0. ¿Dónde está mi? Constantemente igual a 0. Cuando X es no negativo, la función es constantemente igual a 1. Tiene esta forma. X menor que 0, X mayor o igual que 0. Viendo la gráfica, uno puede tener una idea de qué es lo que ocurre con la función. Y parece claro, es claro desde el punto de vista de la gráfica al menos, que esta función es discontinua solamente en un punto. Y este punto es el punto cuando x vale 0. Cuando x vale 0. Entonces, analíticamente, podemos proceder. El asunto con la intuición que puede guiar al análisis, y eso es importante. Eh, Tanto para físicos como para matemáticos.
Siempre ver una gráfica puede guiar luego nuestro tratamiento analítico del problema. Fíjense, si x menor que cero, f de x es cero, es constante, y sabemos que las funciones constantes son continuas. Por lo tanto, es continua en el intervalo menos infinito, cero. Voy a usar no sé si hay alguien un momento de cable. Quiero pasar el ratón de un lado a otro. No sé si puedo hacerlo sin desconectarlo, pero no puedo. Voy a conectarlo por acá. Una distribución más Eh, eficiente Profe, en el escritorio. Dígame. lo que pasa es que se escucha porque estábamos en la otra sala, la de las 7 de la mañana, no sé, y estábamos algunas personas allá confundidas, pero ya encontramos esta, por eso es que se escucha como pitidos, Ah, porque ya muchos va. estamos entrando, ajá, sí, Está. estamos entrando recién, sí. Ah, bueno, disculpe, no, claro, se supone, son dos cursos diferentes. Sí, Entonces, claro, son dos salas distintas. sí, Disculpen si no les avisé. sí, gracias. Pero sí, formalmente son Más, dos grupos, son dos cursos distintos. Entonces, les comentaba, les dije a los del curso de CP, de CD, perdón, en la clase de CD, yo voy a usar esta anotación de paréntesis, bueno, anotación de paréntesis para denotar los intervalos abiertos en lugar de la anotación de corchete eh, más universal ya a esta altura. Bien, entonces la función es continua ahí, en el intervalo menos infinito cero. Bueno, otra cosa que me ocurre cuando estoy trabajando con Node es que a veces se me pierde la posición del puntero. Bueno, si x es mayor que cero, observen que f de x es constantemente igual a 1 y por el mismo motivo que cuando trabajábamos en cero y menos infinito cero, pues esa función es continua en cero infinito. Ahora, Profe, hace sí, falta el cero. ¿cómo? El cero en el siguiente intervalo. En el primero no lo incluimos, deberíamos incluirlo en el No, segundo o sea, para que sea primero no lo serial y incluí. por lo tanto funcione. Continua en cero, pero, ojo, por la derecha. Y esa es la parte a la que voy. ¿Qué pasa cuando Ah, x ok. vale cero? Eso. Buena observación. Eh, pero lo que quiero observar es, lo que quiero que miren es lo siguiente. Exactamente en cero, la función es discontinua. La función es discontinua en cero. Por una razón muy simple. Ustedes toman el límite cuando x tiende a cero por la izquierda de esta función f, ese límite es cero. Y esto es diferente. Límite cuando x tiende a cero por la derecha de la función f. En este caso es 1. Entonces la función es discontinua en cero. Pero observen que el límite de x tiende a cero por la izquierda existe, infinito. El límite cuando x tiende a cero por la derecha existe y es finito. Entonces, no,
este existe, este existe. Entonces, tenemos que la función es continua en todo R, salvo en el 0. Salvo en x igual 0. Y en ese punto donde la función no es continua, y estos dos límites laterales que existen. Entonces, la función f, si bien no es continua en todos los reales, tenemos que f es continua por tramos o a trozos. No tenemos continuidad, pero tenemos continuidad. ¿Ven? Estoy en un espacio habitual. Estoy acomodando, digamos. Ya no estoy completamente. Creo que ya estoy bien así. Ok. Entonces, en el primer caso tenemos una función que es continua por tramos en los reales. Segundo caso. Tengo esta función de f que vale piso. Esta función muchas veces la llaman piso. Y está escrita como piso. Pero esta función también la podemos denotar de esta forma. Unos corchetes, está como doble. Esta notación es, ambas notaciones se usan. Esta es más frecuente, me parece, la que estoy escribiendo del lado izquierdo. Pero esta función piso lo conoce también como parte entera. O que la denominación de función piso viene de la manera en que uno escribe estos corchetes en látex. Y como floor, ¿no? El izquierdo y el derecho. Entonces, literalmente está escribiendo piso, ¿no? Para escribir estos corchetes. Entonces, el mayor entero menor que x. Por ejemplo, si x es un número que tiene un desarrollo decimal, digamos que x es racional, un número fraccionario o es un número irracional, de x de esta forma, no, digamos, aquí va a, a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, etc. Acá este desarrollo puede continuar indefinidamente o no, realmente no me interesa mucho. La parte entera de ese número es lo que está a la izquierda de la coma. Es decir, en este caso, a sub 0.
Esa es la parte entera. Entonces, por ejemplo, si es un número negativo, este sí es positivo. Un número negativo la cosa es un poco distinta. Si eh, x es mayor que cero. Si x es menor que cero, entonces la parte entera, piensa que si tomo a sub cero, en este caso a sub cero es mayor que x. Entonces la parte entera va a ser a sub cero menos 1. En el caso en que x es menor que cero. En el caso en que x es mayor que cero, eh, simplemente la cifra que está del lado izquierdo de la coma decimal. Vamos a ver la gráfica de esta función. Bien, dice manejar las distintas las ventanas cuando está un programa como este corriendo, que es un poco engorroso. Claro, está arriba permanentemente una especie de franja. eh, Y ahora se me olvidó el comando de parte entera. Entonces lo que voy a hacer es que les voy a mostrar la parte entera graficada por otra cosa. A ver, ahí está. La parte entera tiene esta forma, una función escalonada. Bien, aquí uno puede, en esta en particular, uno puede jugar con el parámetro. Esto es, este parámetro, fíjense, f de x igual a parte entera de a por x. Si uno, el coeficiente de x, ahora no puedo volver al 1. Si uno el coeficiente de x lo establece en 1, es exactamente la función piso, función parte entera, que es la función que estamos buscando. Si uno aumenta el coeficiente, el tamaño de los escalones disminuye. Si uno disminuye el coeficiente, el tamaño de los escalones, manteniendo los positivos, el tamaño de los escalones aumenta. Y si cambiamos, fíjense, cuando es muy, muy pequeño, de 0.1, el tamaño de los escalones es realmente grande. Si pasamos a los números negativos, bien, la gráfica de la función se refleja con respecto del eje Y, volviendo a la función original. Función piso o parte entera. Aquí este recurso, es útil. Voy a dejar aquí en el chat. Ahí está.
Eh, volviendo acá a la función que estamos analizando. La función parte entera es una función escalonada. Pueden ver que, como les estaba diciendo, si x es positivo y x está entre un entero n y un entero n más 1, la imagen vía parte entera de ese x es el entero n. La fíjense en la parte negativa, es decir, el número que está a la izquierda de la coma. La parte negativa, el valor de la función parte entera, por ejemplo, entre menos 1 y 0 es menos 1. El entero que está en el extremo izquierdo igual, ¿no? Estamos entre n y n más 1. El valor de parte entera es n, solo que en este caso n es el número que está a la izquierda de la coma decimal menos 1. Por ejemplo, entre menos 1 y 0, todos los números son de la forma menos 0, y luego viene el desarrollo decimal. Bueno, su parte entera no es 0, sino que es menos 1. Entonces, esta función, si vemos acá gráficamente forma, pues podemos darnos cuenta de que es discontinua justamente sobre los enteros. Vamos a volver al cuaderno. Y ya lo buscaron. Yo veo que a veces hay estos problemas. No sé si es la tarjeta gráfica. Ok. Ah, entonces decida que debemos escribir analíticamente parte entera. Si x pertenece al intervalo n, n más 1, cerrado por el lado de n, abierto por el lado de n más 1, entonces esta función parte entera o piso igual justamente a n. O, em, tanto analíticamente como gráficamente, acabamos de ver que es una definición alternativa de piso. Vamos a definirla así. Quiere decir que en cada intervalo de esta forma, n entero, esta función piso o parte entera es constante. Entonces, función parte entera es continua en todos estos intervalos abiertos de la forma n más 1, con n un número entero. Es constante en todos los intervalos de esa forma. Ahora, el problema está justamente en los enteros. Si n es un número entero, sea cual sea, y damos el límite, x tiende a n por la izquierda, eso es justamente eso es justamente
límite de x tiende a n por la izquierda de n menos 1. Estoy suponiendo, desde luego, si yo supongo que x está muy cerca, por la izquierda, pero más, es menor que n, el límite por la derecha. Sí, esto aquí n menos 1. Es x n menos 1. Estamos suponiendo que x está muy cerca de n, pero es más pequeño que n. Por supuesto, voy a suponer que x está entre los enteros n-1 y n. Si x eh, está en ese intervalo, entonces o no es menor que n, o no está cerca de n. Entonces, en ese caso, en este intervalo, en el intervalo n-1n, la función piso es constantemente igual a n-1. Así que tomar el límite cuando x tiende a n por la izquierda nos da como resultado esa constante de n-1. Por otro lado, el límite cuando x tiende a n por la derecha de la función piso es el límite cuando x tiende a n por la derecha de n. Si x está cerca del entero n, pero es mayor que n, entonces es lógico suponer que x está en el intervalo n más 1. Y la función es constantemente igual a n. Entonces, hacer el límite de una constante, esto es n. ¿Qué tenemos por acá? Pues tenemos que, en primer lugar, la función piso es discontinua porque el límite no existe en todo punto de los enteros. Aquí de entero esta función es discontinua, pero si uno tiene un entero n, el límite por la izquierda, cuando x tiende a n por la izquierda, esa función existe. El límite cuando x tiende a n por la derecha de esa función también existe. Los límites existen, recuerden que esto denotaba un límite. Por lo tanto, ya que en los puntos de discontinuidad existen los límites a derecha y izquierda, podemos concluir que esta función es continua por tramos. ¿Verdad? A ver, preguntas, dudas, los escucho. Profe, ¿sí me escuchan? Dígame, dígame. Entonces la función piso siempre va a ser una constante. O sea, si es una función por tramos, va a ser siempre una constante. Y en cada intervalo ¿Cómo que tenga funciona la función piso? Es que como extremos dos números enteros, la función es constante. La función es constante en el intervalo n más 1.
cerrado por el lado de n. La función no es constante, ¿sí? Pero si vemos cualquier intervalo, tenga esta forma. Esta función piso es constante en cualquier intervalo que tenga esta forma. Incluso si es abierto por los extremos, no importa. Con n menor o igual que a menor que b, menor o igual que b si quieren, y b estrictamente menor que n más 1, siendo n un número entero. En este caso, esta función piso es constante y su valor es n. Pero la función piso en general no es constante. Simplemente que es una función escalonada. Sería constante si valiera lo mismo para todo x en el dominio. Su valor va variando según en qué intervalo nos encontremos. Entonces es una función definida por tramos, que en cada uno de los tramos donde está definida es constante, eso sí. Es una función definida por tramos y además es continua por tramo. Debería, como cosa adicional, copiar la gráfica. De aquí. Ya. Para que se vea cuál es la función que estamos usando. Bien. No sé si queda alguna duda con respecto a la continuidad de la función piso. Profe, sí, una consulta. Claro. Entonces nosotros podemos decir de manera general que para poder determinar o estudiar la continuidad en este tipo de funciones a trozos, Sí. bastaría con contar los límites y determinar que son diferentes. O sea, eso estamos viendo, ¿no? Al encontrar los límites por izquierda y por derecha y ver que existen, pero son diferentes, entonces yo puedo determinar que es una función continua por tramos. Bueno, en general podemos hacer lo siguiente. Podemos mirar la gráfica de la función. Eso nos va a dar una idea de cómo es la continuidad de la función. Viendo la gráfica, podemos identificar intervalos donde la función podría ser continua y puntos donde la función podría ser discontinua. En este caso, eh, gráficamente, lo que podemos determinar es que intervalos cuyos extremos son enteros ambos, los intervalos abiertos cuyos extremos son ambos enteros, permiten en ese tipo de intervalos la función es continua porque es constante. Y lo que nos indica la gráfica es que en los enteros hay o parece haber al menos una discontinuidad. Digo parece haber, en este caso es sumamente evidente que hay una discontinuidad, pero uno tiene que demostrar las cosas analíticamente. Entonces, en los puntos donde la gráfica nos indica discontinuidades, para demostrar que la función es discontinua ahí, pues bastaría, en este caso al menos en esos puntos, la función sí está definida, eh, pero para ver que es discontinua bastaría con demostrar que el límite, cuando x tiende a x sub 0, digamos, no es igual a f de x sub 0. Y una vía para hacer eso es mostrar que el límite en efecto no existe. En este caso, vamos mostrando que en esos puntos donde la gráfica nos indica que hay una discontinuidad, que son justamente los pertenecientes a z, el límite de la función no existe. Y no existe porque los límites laterales no coinciden. Bien, sin embargo,
Para mostrar que la función es continua por tramos no basta con mostrar que la función es discontinua en esos puntos, sino que además tenemos que demostrar que en esos límites, en esos puntos los límites laterales, tanto por la izquierda como por la derecha, sí existen. En realidad que son números reales, o sea, que son finitos. Y es lo que estamos viendo en este caso. Estamos viendo que en cada entero existe el límite por la izquierda, el límite por la derecha, y que en ambos casos se trata de un número real. Eso es lo que nos da que la función es continua por tramos en todos los reales. Y es continua, en realidad lo que pasa con las funciones continuas por tramos es que son continuas en algunos intervalos y en los extremos del intervalo donde son discontinuas las funciones, los límites laterales de la función existen en ambos lados. En caso de que la función esté definida en ambos lados, claro. Creo que eso aclare la duda. No, Inge, está claro, muchas gracias. De nada. Gracias. Pero es importante que queden las menos dudas posibles para poder ir avanzando. Entonces, si tienes alguna pregunta en algún momento de la clase, por favor, háganla. Eh, no hay ninguna pregunta ya con respecto a esta parte B del ejercicio, entonces deberíamos pasar a la parte C. No, la parte C es que puede ser un poco larga. Bueno, pero por lo menos podemos comenzarlo. Este no lo voy a graficar, porque como pueden ver, la función f depende de algunos parámetros. De repente podríamos fijar alguno de esos. Aquí depende de A. Podríamos fijar A y graficar de A y de K. Podríamos fijar A y K y hacer la gráfica. Fíjense, la función f vale 0 cuando x está entre menos 2 más 4k y menos 1 más 4k. Entonces, ¿qué función? X. Voy a copiar acá porque arriba ya queda muy lejos. De 0, sí, este es menos 2 más 4k y menos 1 más 4k. Ahí escribí X. Aquí está. Es constante, valor A, en un cierto intervalo que va de menos 1 más 4k hasta 1 más 4k. Menos 1, exactamente menor que x, y vale 0 de nuevo. Si x está entre 1 más 4k y 2 más 4k. Aquí. ¿Mm? Entonces, eh, fíjense esta función, entendiendo
como sea A, va a ser continuo o discontinuo. En el caso de que sea discontinuo, pues va a ser continuo por tramo. Si A es 0, obviamente la función es continua en todo el intervalo menos 2 más 4K, 2 más 4K. Si A es distinto de 0, entonces está claro también que la función no es continua en los puntos menos 1 más 4K y 1 más 4K. Sobre K, piensa que el signo de K, positivo o negativo, es irrelevante. Estudiar la continuidad de esta función porque menos 2 más 4K, siendo menos 2 menor que menos 1, es menor que menos 1 más 4K. Menos 1 es menor que 1, menos 1 más 4K y por eso entonces esos intervalos bien negativos, lo que sea, van a quedar. Que no se le está escuchando. Bueno, acá tengo el micrófono activado, am, así que no debería haber problema. ¿Me escuchan bien por allá? Aló. Ahora sí, parece que se Sí, estaba casi, cortando su casi, conexión casi. un poco. Ya, bueno, probable. Bueno, eh, así entonces que estos intervalos, sea quien sea acá, también definidos. Acá es 0, voy de menos 2 a menos 1, después de menos 1, lo total, donde está definida la función, es de menos 2 más 4, es de menos 2 a 2, por ejemplo, si acá es igual a 0. Decía, si queremos graficar acá, podemos darle valores a y a K y, y mirar la gráfica, pero se trata de resolver este problema en general. Luego, el intervalo donde está definida la función es el intervalo cerrado de menos 2 más 4K hasta 2 más 4K. Entonces, F es continua en estos subintervalos. F es continua en menos 2 más 4K, menos 1 más 4K, en menos 1 más 4K, abierto por este lado. Obviamente, cuando digo que la función es continua en un intervalo, escribirlo mejor. Me refiero a continuidad por la izquierda y por la derecha si el intervalo es cerrado, ¿no? En realidad, lo que puedo asegurar sin recurrir a límites laterales todavía es que la función es continua en estos intervalos. Porque en estos intervalos la función es constante. Porque es constante en ellos. ¿Dónde están los puntos donde hay una posible discontinuidad? Posibles discontinuidades
en los extremos de estos intervalos, justamente. O sea, yo puede ser continuo, menos 1 más 4K, en 1 más 4K. Entonces, eso debemos investigarlo, esto debemos establecerlo, pero debemos hacerlo analíticamente. Son las 9:56, yo voy a dejar la clase hasta acá. Voy a continuar con este problema el viernes. Voy a terminar de resolverlo y resolveremos algunos otros. Pero voy a dejar por aquí por el momento porque, bueno, posiblemente ustedes tengan clase luego y así para que les dé tiempo de desconectarse, conectarse y estirarse un poco. Bien, entonces ya será hasta el viernes. Viernes continuamos y que tengan un excelente día. Nos veremos el próximo viernes a las 9 de la mañana. Hasta luego. Hasta luego, Luego, profe. profe. Hasta luego, Luego, profe. profe. Luego, profe. Luego, tengan buen día.